Haberte esforzado toda tu vida por ser la mejor en tus estudios, graduarte y ser una abogada muy exitosa, conoces al hombre de tus sueños y se casan hasta que un día misteriosamente te lanzas desde tu departamento en el cuarto piso y nadie sabe qué ocurrió. Este caso ocurrió en el año 2018 en Brasil y hasta la fecha sigue siendo uno de los casos más impactantes porque todo quedó grabado. Tatiana Spitzer era una joven de 29 años quien tuvo la buena suerte de nacer en una familia saludable. Tenía sus dos padres y también una hermana y juntos vivían en la ciudad de Paraná, al sur de Brasil. Estudió y se graduó de la carrera de Derecho e inició su etapa laboral trabajando en el mismo despacho donde trabajaba su papá. Era una chica con mucho carisma, alegre, atractiva y se le hacía fácil hacer amigos. En el 2010, Tatiana conoció a un joven llamado Luis Felipe Manvalier. Él también era un chico muy activo como Tatiana, había estudiado biología y daba clases en universidades de esa zona, pero también tenía una pasión por los deportes. De hecho, practicaba algunos e iba mucho al gimnasio. La relación entre ambos jóvenes floreció rápido. Para los ojos de todos, estos chicos tenían la relación perfecta y 3 años después se casaron y se mudaron a un departamento juntos. Al matrimonio le gustaba asistir a reuniones en público, a fiestas, y la noche del 21 de julio del 2018 no fue la excepción. La pareja asistió a una fiesta y se les vio actuar normal a ambos. Todo marchaba bien hasta que empezaron a tener una discusión y decidieron irse temprano en la madrugada para poder solucionar el problema en privado. Pero lo que nadie esperaba es que esa sería la última vez que los amigos de Tatiana la verían con vida, ya que una hora más tarde la policía recibió una llamada de parte de unos vecinos preocupados porque una joven estaba pidiendo auxilio y hasta se había lanzado del balcón de su apartamento. La policía, al llegar al complejo de apartamentos, encontraron un gran charco justo enfrente de la entrada del edificio junto con un grupo de vecinos, pero no había un cuerpo. Al ingresar al lugar, guiándose por los vecinos quienes ya conocían a la pareja, irrumpieron en el apartamento y en la sala encontraron las manchas de sangre y también a Tatiana, quien yacía sin vida en el suelo. Pero a quien no encontraron por ningún lado fue a su esposo Luis Felipe. Como todo el complejo contaba con cámaras de seguridad, inmediatamente las revisaron y lo que vieron fue espantoso. Cuando estos dos chicos se conocieron, es cierto que rápidamente encajaron y había bastante química, pero lamentablemente después de casarse, Tatiana empezó a darse cuenta que Luis Felipe no era tan perfecto como le había hecho creer. Él era un hombre exitoso y guapo, pero también era controlador y agresivo, y poco a poco las agresiones contra Tatiana se estaban haciendo más frecuentes e iban aumentando de nivel. De hecho, llegó al punto donde ella tenía que usar mucho maquillaje para ocultar los golpes y, como muchas otras víctimas, no sabía qué hacer. El matrimonio de ambos fue bastante tóxico, pero no fue hasta el año 2018 cuando por fin Tatiana tuvo la valentía de pedirle el divorcio a Luis. A pesar de esto, ambos seguían viviendo juntos y también salían a reuniones en público como si nada estuviese pasando. La noche del 21 de julio del 2018, ambos fueron a esta fiesta y todo estaba normal hasta que Tatiana se dio cuenta de que Luis Felipe se estaba mensajeando con otra mujer, a lo que ambos iniciaron una discusión porque ella le estaba recriminando sus acciones. Fue entonces cuando optaron por irse del lugar para que nadie los viera discutiendo, y al llegar al complejo de apartamentos las cámaras captaron cómo ambos estaban discutiendo y hasta se observaba cómo Luis Felipe estaba golpeando a Tatiana. Posteriormente, ya en el estacionamiento, se les observa a ambos fuera del carro, pero Tatiana empieza a alejarse un poco de Luis Felipe cuando él la persigue. Se capta cómo Tatiana corre para evitar que Luis la siga agrediendo y hasta se mete dentro del ascensor, pero Luis la alcanza y la sigue agrediendo fuertemente. Lo que ocurre después es que al llegar al departamento, Luis golpea a Tatiana y luego decide lanzarla por el balcón del departamento. Al rato es el mismo Luis quien baja hacia la entrada y recoge el cuerpo y lo lleva de vuelta al apartamento, y luego decide montarse en el carro y huir del lugar. Los investigadores, al ver todas estas imágenes, inmediatamente anuncian orden de captura contra Luis Felipe Manvalier, quien ya se encontraba cerca de la frontera con Paraguay. Increíblemente, Luis Felipe no confesó el crimen, más bien mantuvo y sigue manteniendo que es inocente y que ni siquiera había estado en el apartamento. Él se defiende diciendo que Tatiana sufría de depresión por culpa del divorcio y que decidió suicidarse, pero ya la policía había visto las cámaras de seguridad y aparte la autopsia de Tatiana arrojó que el cuerpo estaba muy afectado por la caída, pero que realmente había perdido la vida gracias a un estrangulamiento. Y fue gracias a todas las pruebas que el juzgado determinó a Luis Felipe Manvalier como el culpable del crimen contra Tatiana, dictándole una condena de casi 32 años de prisión. Tatiana era una joven con bastante futuro y, como muchas otras, no merecía que su vida terminara así. Que en paz descanses, Tatiana. Faltaban pocos días para Halloween y una de las mansiones del terror más extremas de todo el país se había puesto en mi ciudad. Estarían solo un par de semanas y el precio era bastante elevado, pero mis amigos y yo decidimos que teníamos que ir. Juntos hicimos postres y los vendíamos en la escuela. Por las tardes, algunos salíamos a pasear perros en nuestra colonia, hasta que lográramos recolectar el dinero para que pudiéramos ir todos. Y luego nos juntamos todos un sábado por la tarde-noche para por fin poder vivir esa increíble experiencia. Llegamos y la fila para entrar era larguísima.
Llevábamos esperando casi 2 horas cuando por fin llegó nuestro momento para entrar. Nos sorprendimos cuando el de la entrada nos estaba explicando las reglas y luego nos dijo que no podríamos entrar todos juntos, ya que el acceso era 1 por 1 y con algún tiempo entre accesos. Nos pusimos tristes al darnos cuenta que no podríamos estar juntos, pero supimos que esto era para hacer la experiencia más intensa, y como a mí siempre me encanta todo lo que tiene que ver con el terror, estaba muy contenta. Mis amigos estaban un poco asustados y como sabían que a mí me encantaba todo sobre este tema, hicieron que yo fuera la primera en entrar. Yo estaba muy nerviosa y emocionada al mismo tiempo. Tenía mucho tiempo que no entraba a una casa del terror. Cuando llegó mi turno, una persona abrió la puerta desde adentro y comenzó a gritar: ¡Por favor, entra! ¡Necesitamos ayuda! ¡Que alguien nos ayude, por favor! Yo entré y ella cerró la puerta detrás de mí e inmediatamente comenzó a reírse como una lunática. Estaba muy oscuro y yo apenas podía verla, pero lucía realmente aterradora. Luego comenzó a gritarme: ¡Avanza, avanza!, mientras golpeaba el suelo con sus zapatos. Yo empecé a caminar, pero era bastante difícil. Las luces eran muy tenues y parpadeantes. Todo el lugar estaba lleno de lo que parecían ser restos de cuerpos. Se escuchaban ruidos de motosierras. En los siguientes cuartos, más actores de la mansión me seguían gritando y diciendo cosas aterradoras. Me empujaban y me asustaban de distintas maneras. La mansión era realmente aterradora. Llegué a un pasillo donde no había nadie más que un sujeto parado al final. Casi no podía verlo porque las luces ahí eran inexistentes. El pasillo solo se iluminaba por la casi nula luz que llegaba de las habitaciones adyacentes. De hecho, no pude ver al sujeto hasta que estaba justo frente a mí y lo escuché decir: ¡Alto ahí! Luego cubrió mi cabeza con una bolsa de tela y me dijo: ¡Ahora tienes que venir conmigo! Tú eres la siguiente. Tomó mi mano y me llevó por un camino que no pude ver, ya que tenía la cabeza cubierta, pero parecía estar más iluminado. Llegamos a una habitación oscura y él me dijo: ¡Párate aquí! Y luego comenzó a tocarme de una manera inapropiada. Esto me pareció demasiado para una mansión del terror. Yo le grité que parara y luego me quité la bolsa que me había puesto en la cabeza. Cuando hice esto, el sujeto retrocedió y luego pude escuchar un sonido metálico. Yo no podía ver nada, así que saqué mi celular de mi bolsa y prendí la linterna, a pesar de que nos habían dicho que por ningún motivo debíamos sacar nuestros celulares. Al hacerlo pude escuchar como él decía: una más que rompe las reglas, seguido de una aterradora carcajada. Ahora sufrirás el mismo castigo que las demás. Yo estaba en shock. El sujeto tenía una apariencia aterradora, su ropa estaba extremadamente sucia y roja. Parecía que no se había limpiado en meses. Su mirada era petrificante, pero atrás de él había una pila de cuerpos. Sus piernas temblaban. Esto definitivamente no era parte de una actuación. Todo se veía demasiado real. El sujeto estaba sosteniendo un par de cuchillos en sus manos y luego dijo: comencemos. Mientras comenzaba a caminar hacia mí, cuando di el segundo paso, uno de los cuerpos le sujetó el pie y el sujeto cayó al piso. Así que seguías viva, dijo, mientras escuchaba una débil voz que me decía que corriera. Antes de que el sujeto se levantara, yo corrí hacia la puerta y por el pasillo hasta regresar a la parte donde me había encontrado con el sujeto, y luego entré a la siguiente habitación. Enseguida uno de los actores me regañó y me dijo que no debía de usar mi celular ahí. Yo le expliqué que alguien me había atacado y me había tocado de manera inapropiada, que además había atacado a otras personas y que necesitaban ayuda. Él se espantó. Era un chico un poco más grande que yo. Creo que no sabía qué hacer, así que solo me llevó a la salida. Ese ya era el último cuarto del recorrido. Al salir, todos mis amigos ya estaban afuera y estaban algo confundidos porque yo había salido de última. Los encargados de la mansión no quisieron hacer nada. Pensaban que yo solo me había asustado mucho, pero no me creyeron nada de lo que les estaba contando. Así que mis amigos y yo le llamamos a la policía. Ellos tardaron casi media hora en llegar, y al llegar revisaron el lugar. Yo les enseñé por dónde me había llevado el tipo, y al entrar al cuarto se encontraron con los restos de 9 personas. Pero el sujeto que había hecho eso ya se había ido. Lamentablemente la chica que me salvó la vida ya había perecido. La policía clausuró la mansión del terror inmediatamente e iniciaron una investigación. Al día de hoy, han pasado casi 10 años y la policía no ha dado con el culpable, y yo nunca he vuelto a entrar a una casa del terror. Mi primer año de secundaria estuvo loco.